Buenos días, agradecer a la Asociación de Viveristas por la invitación y también de antemano les quiero agradecer a ustedes por su presencia y su paciencia, porque la verdad es que soy un poco latero de repente y no me doy cuenta, ¿ya? Pero lo que yo quiero mostrarles o presentarles a ustedes es un poco cómo viejas problemáticas que existen en el riego siguen presentes. Y lo que se ha ido desarrollando son nuevas formas para tratar de responder estas cuestiones, digamos. Y al final la conclusión que uno llega es que el conocimiento personal y el criterio siempre están predominando, incluso cuando uno tiene mucha tecnología presente. Ahora, ¿por qué este enfoque, en realidad, en lo que vamos a estar conversando, es bastante más válido y más aplicable hacia la fruticultura que hacia la horticultura? Y básicamente esa diferenciación no es por un tema tecnológico, sino que es por un tema de rentabilidades. Es probable que en algunos años más también la horticultura pueda hacer uso de todas estas herramientas, porque la verdad es un rubro que ha ganado en importancia, se ha reconocido el valor alimentario de la hortaliza, ¿no es cierto? Y las herramientas públicas también están haciendo muchos esfuerzos para poner las hortalizas en otro plano, ¿no es cierto? Consumo alimentario, inocuidad alimentaria, su valoración nutritiva y también, ¿por qué no?, su exportación. Y hay un mundo enorme, como mencionaba Jorge, a desarrollar. Yo quería partir con esta diapositiva porque para mí es muy conveniente, digamos, ¿no es cierto? Porque los productores, tanto en el rubro de la uva de mesa, por ejemplo, como el rubro de los paltos, y yo creo que si uno discute también con productores de otras especies frutales, han llegado a la conclusión que los factores productivos más importantes que se están jugando, ¿no es cierto?, están relacionados con dos aspectos. Uno que tiene que ver con el suelo, con aspectos físicos y químicos de los suelos, y otro que tiene que ver con el aspecto del manejo del agua y el riego, ¿ya? Y eso, de acuerdo a estos productores, podría asegurar, o estos asesores, podría asegurar un 70% del éxito de una producción frutal. Indudablemente que un productor frutal, cuando ve que cae una lluvia en el periodo de cosecha de la cereza, le importa un pucho el suelo, le importa un pucho el riego, sino que su problema es que una lluvia de unos pocos milímetros echó a perder la producción. Pero en términos generales, si uno quiere tener una estrategia de manejo de un cultivo, una especie frutal, se tiene que preocupar de dos aspectos: la preparación de los suelos al momento de la plantación y posteriormente cuáles van a ser las estrategias y manejos del riego. Y en general, cuando uno analiza algunas causas de problemas, la mayor parte de las veces, salvo que existan periodos de sequía, no es por falta de agua, sino que porque los productores riegan en exceso. Sobre todo, ¿no es cierto?, esto se manifiesta, y los fracasos productivos se manifiestan cuando los suelos tienen características bien particulares, por ejemplo, como son suelos muy arcillosos, suelos muy pesados o suelos muy compactados, ¿ya? Y por otra parte, ¿no es cierto?, es como un poco contradictoria esta situación, porque los productores o los asesores dicen que el riego es importante, pero cuando uno empieza a preguntarle al sector productivo, bueno, ¿qué pasa con el tema del riego? La mayor parte de los productores no lleva un sistema adecuado del control del agua que se está aplicando, ¿no es cierto? Entonces hay una contradicción entre la valorización que se hace del manejo del agua y la poca importancia que después se le da al proceso mismo de esto. Entonces, esta curva, ¿qué es lo que quiere mostrar? Lo que yo quiero representar acá es que la producción que ustedes tengan una especie frutal va a depender de las cantidades de agua que se utilicen. Que hay un rango, este es el caso de la uva de mesa, hay un rango de una cierta cantidad de volumen de agua por temporada en que la producción es máxima. Pero si uno aplica más agua que esto, la producción empieza a disminuir. Y básicamente empieza a disminuir porque uno empieza a asfixiar el sistema radicular. Y por otra
parte, cuando ustedes disminuyen los volúmenes de agua, lo que se empieza a producir es una disminución de rendimiento y una disminución de la calidad de ese rendimiento. Entonces, finalmente, lo que uno tiene es que tiene que manejarse dentro de ciertos rangos bastante predeterminados. Y eso pasa en un montón de especies. Por ejemplo, en el caso de palto, la caída de la producción, cuando se incrementa mucho el volumen de agua, es fatal, digamos, ¿no es cierto?, con una destrucción de las plantas que cuesta mucho recuperarlas. También esto se observaba en otras especies, por ejemplo, esto es el caso del manzano, que también tiene un rango en el cual la respuesta del cultivo es máxima, pero si yo exagero las aplicaciones de agua también se produce una caída en la producción. Y normalmente, ¿cuál es el terror que uno verifica cuando va al campo y conversa con los productores? Es el déficit hídrico. Entonces, como tienen miedo a tener un déficit hídrico, aplican agua en exceso, que también es tan detrimental como eso. Entonces, en el fondo, lo que uno debiera responder y en la forma más adecuada son 3 preguntas básicas en el tema del riego. ¿Cuánto regar? ¿Cuánta agua yo puedo aplicar? ¿Cuándo? ¿En qué momento regar? ¿Y cómo debo hacerlo? ¿Ya? Entonces, estas 3 preguntas, que son más viejas que el hilo negro, ¿no es cierto?, lo que han ido encontrando son nuevos mecanismos para entregar una respuesta. ¿Ya? Y hoy día ustedes se pueden, o se van a dar cuenta que hay un montón de herramientas que les van a permitir tomar decisiones. Y como aquí en Chile somos exagerados para todo, de repente empezamos a ocupar una tal cantidad de herramientas que sufrimos una infotoxicación. Es decir, tenemos tanta información, recuperamos tanta información que no sabemos qué hacer con ella, ¿no es cierto? Pero en la oficina se ve re bonita, digamos, todo lo que tenemos, pero de repente no sabemos hacer. Entonces hay un tema también es importante, que con todas las herramientas tecnológicas que existan, después saber seleccionar cuáles son las que redundan más en mi toma de decisiones. Y de estas 3 preguntas vamos a partir por esta última, ¿ya? Y en esta última porque, por lo menos en el caso de la fruticultura, ya los productores en Chile tomaron un camino, y ese camino no tiene vuelta atrás, que son los riegos tecnificados. Y dentro de los riegos tecnificados hablo de riego por goteo, esencialmente, y riegos por microaspersión, riegos presurizados, ¿no es cierto? Y ese es un camino que no tiene vuelta atrás. Es más cómodo de desarrollar, se utiliza menos mano de obra, ¿no es cierto? Los regadores en realidad son escasos y es gente muy especializada que conoce muy bien el campo y hoy día no se encuentran, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa más cómoda que apretar un botón para que se produzca el riego y la cosa funcione automáticamente? Y hoy día a lo mejor ni siquiera apretar un botón, sino que un computador en una hora definida, ¿no es cierto?, haga ese proceso. Estaríamos funcionando. Aquí tenemos la evolución, esto del año 2007, probablemente hoy día, ¿no es cierto?, esta superficie tecnificada ha aumentado y probablemente aquí en la 6ª región ha aumentado mucho más, ¿no es cierto? Pero en el tema de los riegos tecnificados yo me quiero detener un poco porque no basta decir, bueno, yo quiero poner un riego por goteo, sino que uno tiene que definir ciertas condiciones, ¿no es cierto?, que necesita tener ese riego por goteo. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad máxima de mi equipo de riego? ¿No es cierto? Es decir, ¿cuántos milímetros de agua debe ser capaz de aplicar ese equipo de riego para que satisfaga los requerimientos de las plantas? Entonces, hace mucho tiempo atrás, también la situación ha cambiado porque uno ha aprendido más en la experiencia. Uno iba a una empresa de riego y le decía, mire, ¿sabe qué más? Yo quiero un riego por goteo para un huerto de cerezo. Ah, ya, perfecto, que se le hacía la cotización. Se iba a otra empresa para compararlo y pedía lo mismo, ¿no es cierto? Veía los presupuestos y decía, oiga, son frescos, esto cuesta 3 veces más que lo que me ofrece este señor. Pero uno no se fijaba en una línea que decía ahí, capacidad de aporte máximo de agua del equipo. A lo mejor uno decía 3 milímetros, el otro decía 7 milímetros de capacidad de aplicación. Obviamente los costos van a ser distintos, pero la satisfacción de la demanda del cultivo en un caso puede que se hubiera cumplido y en otro caso no se hubiera cumplido. Entonces uno tiene que tener muy claro cuántos milímetros de agua yo requiero suplir para poder seleccionar el equipo de riego que se necesita.
Segundo aspecto, ¿no es cierto? El área de suelo mojado, o sea, poder definir, bueno, si yo tengo un cultivo, no sé, nogales, que está plantado a 7 por 5, no sé, por tiene una cifra. Bueno, necesito tener una línea de riego, necesito 2 líneas de riego o necesitaré 4 líneas de riego. Indudablemente eso yo lo tengo que decidir en el momento en que voy a instalar el equipo porque eso va a depender todo el diseño, ¿ya? Y este punto del área de suelo mojada es relevante, porque yo podría aplicar en volumen la misma cantidad de agua con una línea de riego o con 4 líneas de riego. ¿No es cierto? Con una línea de riego la estaría centralizando y colocando muy puntual, pero tendría todo el sistema asfixiado, ¿no es cierto? Porque estaría saturando el suelo con esa cantidad de agua. Con más líneas de riego lo que yo hago es distribuir mejor el agua, lo vamos a ver en un ejemplo. Y por último, ¿no es cierto?, los sectores de riego que tiene que tener ese equipo. ¿Y cómo voy a distribuir esos sectores? Considerando, por ejemplo, el tipo de suelo, la variedad y dentro del tipo de suelo, la variación de propiedades físicas del suelo. Es decir, que yo no pueda mezclar en un mismo cuartel, en un mismo sector de riego, un suelo que retiene muy poca agua, un suelo arenoso, por ejemplo, respecto a un suelo arcilloso. Esta es la situación que se genera, por ejemplo, con el volumen de suelo mojado. Normalmente, ¿no es cierto?, si nosotros regamos con una sola línea de riego, solamente se va a mojar parcialmente el sistema radicular de las plantas. Y este sistema de un mojamiento de esta naturaleza, por ejemplo, podría ser adecuado en una zona árida donde no llueve. Pero aquí llueven 300, 400 milímetros, quizás un poco menos hoy día, pero la cantidad de agua de lluvia invernal es suficiente para bajar el suelo a capacidad de campo. Y cuando llega la primavera y las raíces se empiezan a desarrollar, colonizan todo el suelo. El suelo se empieza a secar y ustedes empiezan a regar una parte nomás de ese sistema radicular. Y lo que le va a pasar a las plantas es que no van a tener idea si están en una zona adecuada de mojamiento, si van a estar en condiciones de déficit hídrico. Las plantas no van a crecer adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que tener presente es que uno debiera mojar a lo menos el 40 o 50% del volumen de suelo que está siendo ocupado por el sistema radicular. ¿Y eso cómo lo decide uno? Utilizando una línea o 2 líneas. Y eso tiene, por ejemplo, impactos relevantes en las diferenciales productivos. Este es un caso de Aconcagua, en parrones decaídos que se estaban tratando de recuperar. Parrones regados con una línea, parrones regados con 2 líneas. La productividad cambia perfectamente y los volúmenes de agua eran los mismos. Entonces es un tema que ustedes no debieran descuidar también cuando están decidiendo el cómo regar, ¿no es cierto? Y el otro tema es la regulación y calibración de los equipos de riego. Uno puede comprar un equipo de riego, no sé, de emisores de 2 litros por hora. Pero yo tengo que estar seguro que la presión es la adecuada, ¿no es cierto?, para el funcionamiento, que la descarga de los emisores en el tiempo también está siendo la adecuada, es decir, que los 2 litros por hora que estaba diseñado el equipo se mantienen, y que también el funcionamiento del equipo es adecuado, es decir, que no tenga filtraciones de agua, etcétera, etcétera. Ahora, en esta parte, que aquí se hace muy manual, es donde han habido avances tecnológicos importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sistemas de filtrado y los cabezales de riego. Es decir, cómo yo puedo, a partir del agua del canal, por ejemplo, producir un agua de una limpieza tal que no tape los emisores. Entonces están ahí todos lo que son los decantadores previos, ¿no es cierto?, y los sistemas de filtraje. Medidores volumétricos del sistema, ¿no es cierto?, de tal manera que si yo tengo programado en un riego aplicar una cantidad de metros cúbicos, esa cantidad de metros cúbicos yo la pueda aplicar correctamente. Y los volúmenes que pasan acá yo los pueda registrar también. Medidores volumétricos que ustedes le pueden permitir cuantificar el agua a nivel del sector de riego. Es decir, que cada sector esté recibiendo la cantidad de agua que estaba programado que recibieran. Y la suma, ¿no es cierto?, de los diferentes medidores volumétricos con los sectores después tiene que cuadrar con lo que marca el medidor volumétrico general. Entonces hoy día es posible cuantificar lo que yo estoy haciendo. O bien medir, ¿no es cierto?, en pluviómetros
la cantidad de agua que están entregando los emisores. O sea, hay diferentes cosas tecnológicas que están metidas. Y todo eso se puede empaquetar y esa información se puede tener disponible en un computador. Por eso, ¿no es cierto?, existen sistemas de actuación que pueden registrar y transmitir la información que ustedes están midiendo, estos equipos están midiendo, y llevarlos a una central y ustedes tener disponible esa información, ya sea en el computador o ya sea en su teléfono celular. Todo esto para eso es posible hacerlo, ¿no es cierto? Y hoy día todas estas tecnologías han ido disminuyendo en sus valores. Entonces hoy día yo puedo tener equipos a los cuales perfectamente los puedo ir controlando en cuanto a su operación. Y esa información yo la puedo dejar registrada de tal manera de revisar cuál fue el comportamiento, ¿no es cierto?, y los volúmenes de agua que yo apliqué durante la temporada. A esto le podemos agregar también los sistemas de fertilización, y yo puedo llevar un registro y un control de todo lo que he hecho. Y también puedo llevar registros históricos, porque puedo guardar las temporadas pasadas y comparar las temporadas. Entonces hoy día ya nos podemos olvidar de ir a hacer las cosas a terreno, o sea, desde el punto de vista del registro, anotar en un papel, llegar a la oficina, ¿no es cierto?, le pasamos el papel a la secretaria o dejamos el papel arriba, después lo tenemos que pasar a mano al computador, y al final de la temporada lo que yo tengo es un alto de papeles que no he mirado nunca. Entonces las tecnologías hoy día nos pueden ayudar a sistematizar toda la información. O sea, si tenemos lucas para poder implementar algún sistema de esta naturaleza, ¿no es cierto?, nosotros no tendríamos después justificación para no estar haciendo las cosas bien. Pero quedan dos grandes preguntas en realidad que son claves que hay que responder, ¿no es cierto? Es el cuánto regar y el cuándo regar. Y ese tema se conoce con el nombre de programación y control de riego. Y aquí también han habido una cierta cantidad de innovaciones, ¿ya? Me voy a detener un poco acá para poder mantener el hilo de la conversa más adelante. Este gráfico representa, ¿no es cierto?, una planta que está por una parte expuesta a la atmósfera y por otra parte que está expuesta al suelo, y en el suelo se desarrolla el sistema radicular. Aquí en el suelo es donde se almacena, nosotros almacenamos el agua de riego, o cae o se almacena el agua de lluvia, ¿ya? Y este es como un barril que tiene una capacidad bastante finita, limitada y que puede ser conocida. En la parte aérea de la planta la tenemos sujeta al medio ambiente, un medio ambiente que se caracteriza por estar recibiendo una cantidad de energía solar proveniente del sol, por ejemplo, y que tiene otras variables ambientales, ¿no es cierto? El sol da la temperatura y da la energía, y esa energía, ¿qué es lo que hace? A nivel foliar, transforma el agua líquida que tiene la planta en vapor de agua. La concentración de vapor de agua dentro de la atmósfera es más baja que el vapor de agua que está al interior de las hojas. Por lo tanto, lo que sucede es que ese vapor de agua sale al medio ambiente y la planta transpira. Cuando la planta transpira, lo que sucede es que el agua que está aquí en el suelo entra hacia el sistema radicular y sube para reemplazar el agua perdida, ¿ya? Y esta cuestión, mientras exista sol, va a estar el mecanismo funcionando. Y aquí, mientras exista agua en el suelo y dentro de ciertos rangos, va a ser capaz de entregarle agua a la planta, ¿ya? Y nosotros vamos a poder ver que la planta crece, produce, y los calibres a la fruta está haciendo en forma adecuada, digamos, ¿ya? Ahora, como esta cosa es limitada, yo tengo que conocer cuál es la capacidad de mi estanque que pueda entregarle el agua que requiere este cultivo. Pero para eso requiero conocer cuánta agua consume este cultivo. Y este cultivo va a estar perdiendo agua a través de un proceso que es la transpiración, pero además el agua del suelo va a estar siendo perdida por un proceso de evaporación directa. O sea, lo que sucede aquí en la planta, aquí también en el suelo húmedo va a suceder. Agua líquida se transforma en vapor y sale a la atmósfera. Entonces, esos dos procesos se llaman evapotranspiración, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que estimar para saber cuánta agua está consumiendo la planta, cuánto tiempo nos va a durar el agua almacenada en el suelo y qué cantidad de agua vamos a aplicar y cuándo vamos a aplicarla, ¿ya?
Entonces aquí viene, ¿no es cierto?, una forma de poder hacer esa estimación. Y viene el uso de las estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas miden radiación solar, temperatura del viento, humedad relativa, no me acuerdo qué otros parámetros, pero esos son los más esenciales, y definen lo que se llama la evapotranspiración de referencia, o sea, la demanda climática por agua que tiene una determinada localidad. Lo que yo necesito ahora para saber cuánta agua consume un cultivo es conocer un factor de corrección que se conoce con el nombre de coeficiente de cultivo. ¿Ya? Entonces, si yo corrijo lo que me entregan las estaciones meteorológicas por este valorcito de coeficiente de cultivo, podría estimar cuánto está consumiendo la planta. Entonces, huevo colón, está fácil, ¿no es cierto? Tengo que tener información meteorológica y tengo que conocer este valorcito. ¿Ya? Y ese famoso valor, coeficiente de cultivo, ¿no es cierto?, no es tan fácil determinarlo en realidad. Lo que es más fácil determinar es la evapotranspiración de referencia. Y ustedes se pueden meter a cualquier página web, ya sea de línea, ya sea de FDF, ¿no es cierto?, para poder determinar, de acuerdo a la localidad en la que están ustedes, ¿no es cierto?, entrar al computador y ver cuál es la evapotranspiración de referencia en esa zona. El tema está en estos famosos coeficientes de cultivo que en realidad está lleno de valores. ¿Ya? Está lleno de valores. Uno entra, por ejemplo, o a estas publicaciones de FAO y encuentra valores. Entonces le dan, por ejemplo, mire, para el cerezo le entregan coeficientes de cultivo mensuales. ¿No es cierto? Y le dicen, bueno, usted tiene maleza en el huerto, ¿no? Y también lo puede encontrar. O mire, le pueden decir, bueno, aquí no se nota mucho en la pantalla, no era compatible mi sistema con la pantalla, parece. Pero me dicen, mire, usted tiene los días grados y puede generar coeficiente de cultivo. O los días después de brotación y puede generar coeficiente de cultivo. Para todas las especies eso no es problema para usted. Pero resulta que el problema, en cierta medida, lo han creado ustedes. Po. ¿Y por qué lo han creado ustedes? Porque hace tiempo atrás, ¿no es cierto?, nosotros veíamos nogales que estaban plantados 10 por 10. Y hoy día vemos huertos de nogales que están a 5 por 2,5, por ejemplo. ¿No es cierto? Antes teníamos cerezo en copa, y hoy día resulta que hay cerezo en espaldera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que ha pasado, que las densidades de plantación han ido cambiando. Entonces, el porcentaje de cubrimiento sobre la superficie del suelo que van teniendo las plantaciones es distinto. Entonces yo entro a estos libritos que fueron desarrollados afuera con mucha dedicación y mucha medición, pero resulta que ya las condiciones no son las mismas, ¿no es cierto? En los viñedos es distinto también la situación. Hoy día nos metimos en el Open Gate, entonces lo que trabajamos en riego, ya otro parámetro más que nos cambiaron, ¿verdad? En los huertos, este es un huerto de cerezo, ¿no es cierto? La producción típica en copa, pasaron a altatura, tenemos los huertos, ¿no es cierto?, que están ahora en posición vertical. Entonces, la intercepción de la radiación solar es distinta. Y fíjense que la transpiración de las plantas depende mucho de la superficie solar expuesta. ¿Ya? Entonces, estos coeficientes de cultivo que dicen, no, pues yo tengo la evapotranspiración de referencia y le pongo el coeficiente de cultivo y listo. Y fíjese que esas eran las pegas que a uno más le gustaba hacer cuando salió a la universidad. No, esto de riego es papa, pues si yo pongo aquí el coeficiente de cultivo, la evapotranspiración de bandeja y qué sé yo. O cuando se proyectaban los sistemas de embalse, por ejemplo, uno tenía que calcular cuál es el volumen de agua que se requería para, ¿no es cierto?, regar una determinada área. Y nos íbamos a esa información. Y hoy día nos hemos ido dando cuenta que con toda la tecnología que ustedes han aplicado en la fruticultura, aumento de densidades, cambios de sistemas de conducción, las cosas han ido variando mucho. ¿Ya? Entonces nosotros en el INE empezamos a trabajar tratando de relacionar el coeficiente de cultivo o la evapotranspiración de las plantas en realidad con algún parámetro de crecimiento. Y nos dimos cuenta que un parámetro de crecimiento relativamente fácil de medir era, por ejemplo, el porcentaje de sombra que producía el cultivo a mediodía.
Se supone que a mediodía solar el sol está vertical sobre la superficie del suelo y por lo tanto entonces la proyección de sombra de la copa se refleja en el suelo. Y si nosotros éramos capaces de medir eso, podemos relacionarlo con este coeficiente y con la demanda de agua. Y fíjese que esa era una cuestión reencachada. Salió que había una relación lineal, en este caso es uva de mesa, pero se ha visto en otros cultivos, entre el porcentaje de sombra que tenía el cultivo y este coeficiente de corrección. Entonces, ¿qué gracia tenía? Bueno, los productores, ¿qué podían decir? Si podían separar sus parrones vigorosos de sus parrones débiles. Por ejemplo, en el mes de enero, un parrón cagoncito que tuviera un 45% de sombreamiento iba a tener un coeficiente de cultivo que iba a ser del orden de 0,5 o 0,6. Pero un parrón más vigoroso que tuviera un 75%, ¿no es cierto?, de cubrimiento o sombreamiento, su coeficiente de cultivo estaba entre 0,8 y 1. Entonces la cantidad de agua que yo tenía que aplicarle a uno y a otro era distinto. Independiente de los días grados, independiente de la edad del parrón, tenía que ver con su vigor, con su expresión vegetativa, ¿no es cierto? Y otros personajes, uno siempre trata de inventar la rueda, pero se da cuenta que la rueda fue inventada hace mucho tiempo, ¿no es cierto? También lo demostraron en otros cultivos, por ejemplo en manzano, que el coeficiente de este cultivo estaba relacionado con el porcentaje de sombreamiento. Entonces dijimos nosotros, bueno, aquí está re fácil, pues. Señor agricultor, tenga el porcentaje de sombreamiento. Ya, ¿y cómo lo determino? Esa fue una buena pregunta y empezamos a tratar de dar respuestas. Entonces fuimos generando, por ejemplo, imágenes gráficas, tomábamos la foto a mediodía y creábamos cartillas y se las entregábamos a los productores, en el caso de Aconcagua, ¿ya? Pero cuando uno empieza a leer más y a meterse más en estos temas y a discutir con gente, se da cuenta que hay otras herramientas. Entonces, por ejemplo, una herramienta que empezamos a utilizar fue un septómetro, que es una barra en la cual la colocábamos por sobre el parrón para ver la cantidad de energía que estaba recibiendo, la cantidad de luz, y después la colocábamos debajo del parrón. Y la diferencia nos da qué cantidad de luz quedaba produciendo sombra, digamos, y eso nos indicaba el vigor del parrón. Claro, a lo mejor para hacerle un ensayito está fácil, ¿no? Pero no sé, un productor que tiene no sé cuántas hectáreas, decirlo que usted vaya a mediodía con esta barrita y mía, no iba a mandar, ¿no es cierto?, a freír mono. Pero resulta que los gringos habían sido ya un poquito más habilidosos que nosotros y empezaron a inventar algunas máquinas más grandes para medir el porcentaje de sombreamiento, ¿ya? Y después salieron los drones. Y este dron, ¿no es cierto?, es un pequeño helicóptero que te puede medir la superficie desde arriba. Y va tomando fotos entonces sobre la superficie. Entonces, bueno, ahí había un tema. Pues, bueno, ¿por qué no hacemos volar un dron? Entonces, la cantidad de imágenes que toma un dron para poder reconstituir un cuartel es bastante amplia. Y si yo quiero tener el desarrollo de un cultivo, tendría que tener volando el dron todas las semanas o cada 15 días. Entonces, la cantidad de pega era enorme. Entonces, ha aparecido otro tema, que eran los satélites, ¿no es cierto? Y existen satélites dando vuelta por el mundo después de la guerra del Golfo y todo eso, los gringos quedaron, parece, con satélites de más, ¿no es cierto? Y hay dos satélites que son gratuitos, que es el Landsat 7 y el Landsat 8, que pasan sapeando lo que pasa en Chile cada 15 días, ¿no es cierto? Sistemáticamente van pasando en Chile, viendo qué es lo que pasa, y por el mundo, ¿no es cierto?, cada 15 días. A partir de esta imagen de satélite, uno puede determinar lo que se conoce como el índice normalizado de la vegetación, que es una cuestión re simple. Ese índice normalizado de la vegetación lo que va diferenciando lo que es suelo desnudo respecto al porcentaje o la cantidad de superficie verde que está presente, ¿ya? Y es una relación que existe entre las longitudes de onda que va midiendo nomás, pero a uno le da un índice y un indicador, ¿ya? Y ese índice o indicador, fíjese que es súper inteligente la cuestión. Se desarrolló una plataforma, ¿no es cierto?, donde los productores pueden entrar, esto es un desarrollo que está en España, donde los productores pueden entrar, ¿no es cierto?, un programa que se llama Spider,
¿no es cierto? Spider puede ser araña, puede ser espía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que indicaba? Bueno, mire, uno metía las coordenadas del predio y podía consultar entonces cuál era ese índice normalizado de la vegetación que tiene. Pues lo puede consultar porque está activo. Y las imágenes en este sistema Spider están metidas en el tiempo. O sea, cada 15 días el satélite está pasando y se están procesando estas imágenes. Entonces, por ejemplo, en ese puntito rojo uno quería hacer una consulta, bueno, ¿qué pasa con mi huerto en ese lugar? Y le entregaba entonces cuál era el índice normalizado de la vegetación, esto es toda la temporada, pero por ejemplo, en un momento definido, y qué estaba pasando para atrás. Entonces uno puede ir conociendo cuál es la evolución que tiene su huerto, desde el punto de vista de evolución de su follaje, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una temporada, por ejemplo, empieza a haber caída de hojas, ¿verdad? Viene el invierno, el índice normalizado de la vegetación es bajito porque es casi puro suelo desnudo, después empieza a aumentar hasta llegar a un máximo, nuevamente, y así se van viendo los ciclos. Entonces, por ejemplo, yo podría ir comparando qué pasa con mi índice normalizado de la vegetación en este punto, o este año, y este año, y por ejemplo, yo podría darme cuenta, oye, pucha, mi huerto va para abajo, todos los años su índice normalizado de la vegetación es más bajo, por ejemplo, podría llegar un historial. Pero desde el punto de vista del riego, esto también uno lo puede relacionar con el coeficiente de cultivo para determinar la evapotranspiración de las plantas, ¿no es cierto? Y nosotros vimos que ese porcentaje de sombreamiento que medíamos con la barrita estaba estrechamente relacionado con el índice normalizado de la vegetación. ¿Y qué es lo que hicimos en el caso de la UMS? Y se puede hacer para todas las especies, de hecho lo estamos haciendo. Determinamos el coeficiente de cultivo ya no en función del porcentaje de sombreamiento, sino que en porcentaje de este índice normalizado de la vegetación. Entonces, podríamos hacer la consulta y en este caso, ¿no es cierto?, determinamos dos parrones que tenían distinto vigor. Aquí tenemos su historial, ¿no es cierto?, de comportamiento del índice normalizado de la vegetación. Parten en primaveras súper similares, pero por alguna razón, ¿no es cierto?, uno se desarrolla más que el otro. Entonces yo puedo ver espacialmente cuál es el vigor que tienen esos parrones y podría determinar cuáles son, por ejemplo, los requerimientos de agua que tiene uno y otro. Y podría estar definiendo, bueno, este por ejemplo tiene un consumo, un coeficiente de corrección de 0,8 y este tiene un valor que supera 1, o sea, un parrón muy vigoroso, y podría aplicar la cantidad de agua que necesita este parrón y el que necesita este otro parrón. ¿No es cierto? Entonces hay herramientas que hoy día nos permiten mirar desde arriba y además sin complicarnos tanto, que hay que volar el dron, que tengo que pedir permiso, que tengo que estar inscrito en la Dirección General de Aeronáutica, no sé, puedo tener acceso a las imágenes que entregan los satélites. Fíjense que la escala de observación no es tan mala, porque tiene una buena resolución en sus superficies que van entre 0,5 y 1 hectárea. Entonces uno puede tener una buena resolución y tratar de separar lo que pasa con superficies menos de 1 hectárea. Yo creo que ya es una locura para el manejo del riego, va a ser muy complejo. Entonces si yo puedo tener una observación de la tierra o de mis cultivos en este caso y poder tener esta información, puedo generar entonces un programa de manejo de riego. Pero no necesariamente eso, porque yo podría decir, bueno, ¿y por qué este parrón tiene este comportamiento? ¿Y por qué no está como ese? Y podría ir a ver y decir, bueno, chuta, estoy en un suelo pedregoso, tengo que aplicar enmiendas, tengo que tomar alguna decisión, en fin, tengo algún problema, o resulta que aquí tengo un problema de plagas y enfermedades que me está afectando. O sea, estas herramientas servirán para el manejo de riego, pero también para el manejo agronómico que uno quiere hacer, ¿ya? Entonces, como lo ocupamos también en cultivos de palto, que es una especie de hoja persistente, y uno puede también determinar diferencias de vigor entre los huertos, ¿ya? Y fuimos midiendo los consumos de agua y vimos que los paltos más vigorosos consumían más agua que los menos vigorosos. Y también podíamos generar los coeficientes de cultivo. O sea, esta cuestión, en realidad, el índice de la vegetación está muy relacionado con los consumos de agua. Entonces yo ahora puedo volarme, bueno, a esta altura de mi vida ya no lo hago tanto, pero antes lo hacía, ¿no es cierto? Volarme, ver de arriba
qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, con mi cultivo. Y esto es una herramienta para administrar y manejar el agua. Entonces, si alguno de ustedes quiere profundizar más en esto, puede mandarle un correo electrónico a este caballero, claudiobalbontina@ine.cl, porque este es un servicio que existe, ¿ya? Pero aquí en Chile, como todas las cosas, se desarrollan tecnologías, se desarrollan plataformas, y las plataformas duran mientras duran los proyectos. Proyectos, obviamente, que son financiados por el erario público. Entonces, como los proyectos son limitados, después tienen que sustentarse en el tiempo. Y la sustentabilidad en el tiempo depende de los usuarios que tengan. A lo mejor uno es mal vendedor, no sé, hay muchos temas. Pero en Chile se han hecho cosas súper choras, ¿no es cierto?, en particular en el manejo del agua, que de repente hacen cri-cri cuando se termina el financiamiento público, porque los usuarios no enganchan. O sea, hay probablemente un error nuestro que no hemos sabido hacer la extensión suficiente y necesaria, ¿no es cierto?, para demostrar la utilidad de esto. A lo mejor uno se queda en aspectos que tienen que ver, mire, este es el consumo del agua, pero no sigue vaya diciendo, mire, ¿cuántas lucas significa esto? ¿Cuántas lucas significa usted en ahorro de energía, por ejemplo, si son sistemas de bombeo? ¿Y cuánto más de producción se obtiene en esto? Entonces, bueno, ahí tengo que reconocer que nosotros también podemos fallar. Pero estas herramientas, ¿no es cierto?, la visión que uno puede tener de la Tierra, de los satélites, nos permiten administrar el manejo del agua, ¿no es cierto? Pero eso no es todo, en realidad. Yo tengo que controlar si lo que estoy programando, lo que estoy sacando, toda esta información puede ser para mí útil, y si tengo que hacer algunas correcciones, por lo tanto tengo que mantener los pies en la tierra. Hoy día, ahora lo que necesitamos conocer es cuál es la variabilidad espacial que tienen los suelos. Es decir, qué suelos distintos yo tengo en mi campo. Y también han aparecido tecnologías que, bueno, yo tengo una opinión bastante particular de ellas, pero nos permiten, por ejemplo, mapear un suelo. Y uno de estos sistemas son los conocidos con el nombre de rastras electromagnéticas, ¿ya? Estas rastras electromagnéticas lo que permiten es separar las diferentes clases texturales que tiene el suelo, o sea, las proporciones de arena, limo y arcillas que tienen los suelos. Entonces, se supone que si uno pasa estas rastras sobre el terreno, le va a ir diferenciando este tipo de particularidades. Pero resulta, ¿no es cierto?, que la conductividad eléctrica también depende de los contenidos de humedad que tiene el suelo. Entonces, si el contenido de humedad no es homogéneo, de repente me puede entregar información que confunde el tipo de partícula que hay con los contenidos de humedad que existen. Y uno tiene entonces que asegurarse con el viejo sistema clásico, ¿no es cierto?, de la calicata, ¿no es cierto?, ver si lo que yo estuve separando, ¿no es cierto?, está siendo concordante con lo que yo estoy observando, tener algunos puntos de validación para poder hacer los mapas. Por otro lado, ¿no es cierto?, si el mapa tiene una gran variación, ¿estaré yo en mi sano juicio hacer sectores con esta variabilidad, con esta? ¿O tendré que ocupar un poquito el criterio de decir, bueno, yo puedo empezar entonces ahora, dentro de toda esta gran variabilidad que tiene, qué cosas tengo que ir juntando? O sea, que son más similares que otras, porque lo que se trata es que ustedes tengan una facilidad en el manejo, ¿no es cierto?, y no infoxicarlo, como dije. O sea, no intoxicarlos con exceso de información que a lo mejor va a ser inútil y nos van a mandar, ¿no es cierto?, de vuelta para la casa. Entonces, la idea en el fondo es que ustedes en su propiedad o en su huerto puedan separar suelos que tengan capacidad de retención de agua diferente. Entonces, por eso tengan sectores de riego que estén asociados a estas capacidades de retención. Porque resulta que este suelo, si pensemos que la demanda, la ETC, y la ajustamos bien, era de 5 milímetros por día, entonces a lo mejor este suelo de acá yo lo tengo que regar todos los días, ¿no es cierto?, porque cada día agoto su capacidad de almacenaje. En cambio, este suelo lo tengo que regar cada 5 días, ¿no es cierto?, porque es capaz de retener más agua. ¿Qué pasa si yo tengo en el mismo sector de riego estos dos suelos mezclados, ¿no es cierto? En un sector yo voy a tener un déficit hídrico enorme, y en el otro sector probablemente, en la otra parte,
¿no es cierto? Si riego de acuerdo a esto, esta parte lo va a tener seca. Y si riego de acuerdo a la capacidad de retención de esto, aquí voy a tener una inundación grande. Entonces yo tengo que ir separando estas situaciones que son muy dispares, y es la única forma que ustedes van a poder hacer un buen manejo de riesgo. No sacan nada con programar, no sacan nada con tener un buen satélite, toda la mejor información, si al momento de aplicar el agua no respetan la variabilidad espacial del suelo respecto a la retención de agua. Entonces ahí viene la decisión de riegos de alta frecuencia, 1 día, 2 días, o riegos de baja frecuencia, no sé, 4 días, 5 días, 7 días. ¿No? Entonces hoy día también existen herramientas que a uno lo ayudan a poder llevar un control de la humedad del suelo, que son lo que se conoce como sondas, ¿no es cierto?, capacitivas, que en el fondo son sondas que a través de señales electromagnéticas también permiten ir determinando los contenidos de humedad de agua al suelo. Esas sondas pueden ser de diferentes tecnologías, pero hoy día lo más importante es que estas sondas son de medición continua de humedad. Pueden ser cada 1 minuto, cada 10 minutos, cada media hora, cada 1 hora, ¿no es cierto? Y lo que se ha visto, estos azulitos, es la radiación solar del día, representa la transpiración que tienen las plantas en el día, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aquí un riego, subió el contenido de humedad, hay un proceso de drenaje, vino el periodo de la noche, esto está más o menos estable, salió el sol, empezaron las plantas a transpirar, y si se fijan tiene una mayor caída. Entonces uno puede ir siguiendo cómo está haciendo el consumo y la extracción de agua de las plantas. Estas sondas indudablemente uno las tiene que calibrar para saber cuál es el contenido máximo de capacidad de agua, ¿no es cierto?, cuál es el valor umbral al cual yo voy a regar, en fin, hay toda una serie de pasos que hay que ir siguiendo para su buena interpretación, ¿no es cierto?, y nos dan este tipo de información. A veces no sale tan bonito, ¿no es cierto?, nos pueden permitir determinar, por ejemplo, a qué nivel se va produciendo el agotamiento de agua en el suelo. Entonces, si ustedes se fijan, ahí viene como una especie de línea recta, pero en un momento hay un cambio de pendiente acá. Entonces, en este punto quiere decir que ya a la planta le empieza a costar mucho extraer el agua y yo debiera regar nuevamente. O sea, tenemos herramientas que nos permiten, ¿no es cierto?, ir complementando lo que está demandando la planta para poder ir corrigiendo los programas de riego. Y todo esto, la gracia que tiene, que se pueden ir juntando en una misma plataforma de información. Es decir, yo puedo entrar a un computador y estar la evapotranspiración, la información del satélite y la información de las variaciones de contenido húmedo. Esas son las tecnologías que yo llamaría duras, ¿ya? Pero también en el riego hay un montón de tecnologías blandas que uno le ha tirado poca pelota en el tiempo. Entonces, una cuestión importante acá, dentro de las tecnologías blandas, está cómo yo puedo reducir los consumos de agua en un huerto, ¿ya? Y vuelvo a este mono, porque aquí quiero remachar la siguiente cosa. Las plantas pierden agua a través de este fenómeno que le habíamos llamado evapotranspiración, que tenía 2 componentes, uno transpiración y otro evaporación. Pero resulta que el rendimiento y la producción de las plantas depende esencialmente del componente transpiración. Este componente de evaporación es agua que se pierde en la atmósfera y que no se transforma en kilos de producción, ¿ya? Y a veces uno no se da ni cuenta. Entonces uno dice, pucha, ¿cómo ahorro agua acá? ¿No es cierto? Hay escasez. ¿Qué significa, no es cierto, reducir, por ejemplo, los fenómenos de evaporación? ¿Y qué significa eso, por ejemplo? ¿Qué significa, desde el punto de vista de la economía del agua, si yo tengo un tranque, ya ese tranque lo cubro con una malla Rachel? ¿Sabemos cuánto significa? Uno dice, no, pues una malla Rachel me cuesta, no sé, 50 lucas el metro cuadrado, no estoy dispuesto para gastarlo. Pero resulta que si uno compara la evaporación de agua a un tranque, que no tiene más malla Rachel que esta línea de aquí arriba, respecto a uno cubierto, uno se está ahorrando como más del 50% del agua, que se pierde por evaporación, ¿no es cierto? Si vemos un parrón, por ejemplo, nosotros medimos qué significaba la evaporación. Y la evaporación representa
del orden del 30% del agua. O sea, una cantidad enorme. Los procesos evaporativos en el suelo, ¿no es cierto?, es una cantidad enorme de agua que se está perdiendo. O sea, en la temporada estábamos viendo que el Parrón consumía 8.000 y tantos metros cúbicos. Bueno, un 30% de esa agua partió a la atmósfera, no la aprovechó nadie. Entonces yo podría ahorrar agua sin perjudicar la producción. Porque hoy día, ¿qué es lo que está de moda? Está de moda una técnica que se llama riego deficitario controlado. ¿Y qué significa ese riego deficitario controlado? Es aplicar menos agua que las plantas requieren. ¿Ya? Pero ¿para qué voy a aplicar menos agua que las plantas requieren transpirar? Si a lo mejor lo que yo tengo que hacer es evitar la evaporación, sin afectar la productividad. ¿Ya? Y nos hemos dedicado a medir eso. ¿Qué significa la evaporación? Fíjense, por ejemplo, que si yo tengo estrategias de riego distintas, si yo tengo riego de alta frecuencia, riego todos los días, o riegos de baja frecuencia, por ejemplo, cada 5 días, en este último caso tengo pérdidas de evaporación, pero son del orden del 5 a 10%. Si yo tengo altas frecuencias de riego, yo tengo pérdidas de evaporación bastante más elevadas. Entonces, la estrategia de manejo de mi riego localizado es súper relevante. ¿Voy a tomar una decisión de regar todos los días o voy a aprovechar la capacidad de almacenamiento del suelo y regar con menos frecuencia? Fíjese que teníamos una discusión con un colega en Copiapó y la discusión era, oye, no, riego todos los días porque así a la planta le estoy aplicando un poquito de agua y se puede sobrevivir. Y yo le decía, no, riega con menos frecuencia, aplica más agua, ¿no es cierto?, pero más distanciada para que esa agua quede en el suelo. Y a raíz de eso salieron todos estos cuentos, digamos, o sea, porque uno tiene la teoría en la cabeza, pero lo que necesita es demostrar las cosas con números. Y efectivamente regar todos los días en un periodo de sequía, por ejemplo, ustedes reciben un poquito de agua y se la echan a las plantas, esa agua se va a perder la atmósfera y no va a ser aprovechada por el sistema radicular. Entonces aquí viene una tecnología blanda, el uso de mulch. Y el uso de mulch podrá ser, no sé, material de poda, paja, plástico, no lo sé, ¿no es cierto? En los parrones hemos estado ocupando harto material de poda, pero nos faltan los amantes de la sanidad vegetal y te dicen, no, pues te va a llenar de hongo, de enfermedades, qué sé yo, o los kiwis van a estar transmitiendo la PCA. Es cierto, a lo mejor hay ciertas limitantes ahí, pero hay que ir buscar el acomodo, porque resulta que es interesante las pérdidas de agua que se pueden evitar mediante los mulch. Y también lo medimos, ¿ah? También medimos qué significaba, por ejemplo, ¿no es cierto?, regar por goteo, colocando mulch, en este caso fue un mulch de plástico. El riego por goteo teníamos evaporaciones de este orden de magnitud, los números no los veo muy bien, entre 15 y 20%, y con mulch menos del 5% de evaporación. O sea, es una economía de agua importante. Y hay que agenciársela entonces para poder hacer los mulch. Y fíjense que en mulch orgánicos, por ejemplo, nosotros hemos visto que incluso en el suelo se mejora la estructura y se mejora la actividad de todo el sistema biológico del suelo. La cantidad de lombrices que aparece es enorme. Entonces, cuando uno aquí va a Nancagüe y pasa frente a un huerto que está siendo regado por goteo y lo ve inundado, ¿no es cierto?, porque el agua no infiltra. Entonces, si yo mejoro a través de los mulch las condiciones para que se puedan desarrollar lombrices y microorganismos, va a mejorar también la infiltración del suelo. Entonces vamos a tener puras ganancias, ¿no? Aquí, la variación del contenido de humedad en el tiempo, ¿no es cierto?, en una viña que no tiene mulch, esta es la extracción de agua, la pérdida de agua que hay, respecto a lo que pasa, ¿no es cierto?, con mulch. Miren la diferencia, las pendientes están viendo la cantidad de agua que se pierde. Con mulch ustedes están perdiendo menos agua, están aprovechando mejor el agua porque está siendo utilizada por las plantas y no está siendo perdida por el sistema radicular. Y por último, ¿no es cierto?, bueno, habrá que buscar otras tecnologías. Por ejemplo, el uso de mallas o el uso de plásticos, ¿no es cierto? Y cuando uno ocupa estas modificaciones microambientales, ¿no es cierto?, esto en el caso de las mallas, no hay grandes diferencias tanto en la temperatura como en la humedad relativa.
Si esta malla uno la cambia por los plásticos, lo que va a observar es que en realidad la temperatura aumenta, ¿no es cierto?, cuando uno pone el plástico, y lo que va a observar acá, curiosamente, es que la humedad relativa disminuye, ¿ya? Pero dos cosas son relevantes en ambos casos. Uno, la disminución de la velocidad de viento, y el otro caso es la disminución de la radiación solar. ¿Y eso en qué se refleja? Se refleja en que la demanda de agua bajo el plástico o bajo la malla disminuye también considerablemente, disminuye como un 40%. Entonces, situaciones que nosotros estamos con escasez de agua, ¿no es cierto?, podemos tener también otra técnica, que sería cubrir nuestros huertos, ¿no es cierto?, y reducir sus demandas de agua. Ahora, obviamente que hay que meterle lápiz a todo para ver si las cosas se pagan o no se pagan, ¿no es cierto? Pero hay técnicas simples, o sea, duras de control para el manejo del riego, pero también hay técnicas que son bastante blandas que uno podría ir integrando en su sistema, ¿ya? Bueno, eso es lo que les quería contar hoy día en la mañana, y nuevamente agradezco la invitación de la Asociación de Viveros. Muchas gracias.